Hoy día he escogido una persona por la cual ha muerto hace mucho tiempo, por la cual tengo mucha admiración. Es un personaje prácticamente desconocido por el público en general, incluso de Inglaterra, que es donde él nació, y que muchos van a confundir este nombre con el de otra persona. Me refiero a Richard Francis Burton, y no me refiero al actor Richard Burton. Me refiero a alguien que se llamaba igual, que nació en Inglaterra en 1821 y murió en la calidad de cónsul, me parece, del Imperio Británico, en Trieste, que era una localidad del Imperio Austrohúngaro. Esto ocurrió, su muerte, en 1890. Estamos hablando entonces de un hombre que murió a los 69 años. Y fue un hombre de una versatilidad, y eso es lo que lo hace admirable a mi juicio, versatilidad intelectual extraordinaria. Un tipo humano que representa una clase de personas que eran bastante propias de las altas clases británicas de ese entonces y que ya no existen. Es un tipo humano que ya no existe, tal como ya no existen, qué sé yo, los cavernícolas o los nobles de la corte de Luis XIV. Este tipo de seres humanos, con intereses humanistas tan amplios, con capacidades y con curiosidad intelectual tan diversa, con esta disposición a investigar y a usar sus recursos para aprender más. Ese tipo de seres humanos ya no existen, porque ni siquiera los académicos son como Burton. Burton no era un académico. El académico es una persona que se dedica como un dentista a una específica área del saber y se mete en eso y cava en eso y sigue una carrera dentro de una organización burocrática como una academia y dedica su vida a hacer clase, a investigar dentro de una oficina o en un laboratorio y a las luchas interfacultades y a las intrigas de pasillo. Y se sumerge en una mentalidad, lo que podríamos llamar el discurso políticamente correcto de su ciencia en su momento, y son personas en general bastante aburridas por todas esas razones, y bastante arrogantes además. Este señor Burton no tiene nada que ver con eso. Voy a contarles algunas cosas de él para que se den cuenta. Fue explorador, y hubo una serial hace un tiempo atrás, creo que la hizo la BBC. Esto debe ser de los años 80, así que incluso algunos de ustedes, si son jóvenes, no habían nacido cuando esta serial se dio, que era donde aparecía su vida. Fue un explorador. Estamos hablando de una época, la época de Burton, en que el mundo todavía tenía zonas inexploradas por conocer, en África, por ejemplo. Burton, junto con Spike, un teniente o un oficial británico, como también llegó a ser Francis Burton, Richard, descubrieron las fuentes del Nilo. Ese tipo de cosas no se sabían. Habían muchas cosas inexploradas. Habían zonas geográficas inexploradas, zonas culturales inexploradas. Burton fue uno de los hombres, creo que hay otro más, que también hizo lo mismo, que se disfrazó de árabe, cosa que no era tan difícil para Burton porque él sabía, afírmense, algo así como 15 o 20 idiomas y dialectos. Era un lingüista extraordinario. Así que podía pasar por árabe siendo europeo, y fue en una caravana y hizo todo lo necesario para llegar a la Kaaba, que es el lugar sagrado que está en la Meca, donde la gente llega en masa hasta el día de hoy y dan vuelta alrededor de una piedra. No sé cuál es la gracia de la piedra, pero en fin, es un ente que es un culto que sobrevive de la época pre-musulmana, y que de algún modo bastante políticamente astuto, Mahoma lo integró al Islam. Pero era una cosa, como ustedes comprenderán, adorar una piedra, como adorar un río, adorar un árbol, es una cuestión, es un culto más bien pagano, pero pre-religioso. El hecho es que Burton se las arregló para disfrazarse y hacer ese viaje. Viajó por muchas partes, Estados Unidos, estuvo en Chile. En algún momento pasó por Chile, entró por la cordillera, pasó por Santiago, llegó a Valparaíso y se embarcó allá. Bueno, les cuento un poco más. Él exploró en Asia, exploró en África. Dije 20 lenguas, me equivoco. 29 lenguas europeas, asiáticas y africanas. Era un hombre múltiple. ¿Cuál era su profesión propiamente tal? Bueno, él entra al ejército británico, que era una entidad muy distinta como es ahora, y fue, como tantos aristócratas, gente de buen nacimiento y que eran oficiales del ejército británico, fue a la India. Saben que la India era parte del Imperio Británico. Estuvo 7 años, pero a diferencia de oficiales comunes y corrientes, el oficial mediocre del montón, que pasaban la vida adentro del casino tomando whisky, tratando de refrescarse del calor y totalmente aislados de la vida que los rodeaba, de la vida de la India, este hombre, al contrario, era un hombre curioso y se dedicó a aprender toda clase de dialectos de la India,
a aprender sobre la cultura de la India, a contactarse con sabios religiosos, con sabios de todo orden de cosas, a conocer las costumbres de esa gente. Completó los mapas de la zona cercana al Mar Rojo, esto por encargo del gobierno. Viajó, como les conté, a la Meca, disfrazándose de árabe. Escribió un libro sobre eso, The Pilgrimage to Al-Medina and Mecca, mi peregrinación a la Meca y Medina, que yo lo leí, tengo todos los libros de él, salvo uno creo. Es el hombre, como era un lingüista, fue el primer traductor que tradujo integralmente el inglés Las Mil y Una Noches y el Kama Sutra, que también lo tengo. Un libro erótico que en una época como esa, victoriana, era visto con horror. Dicho sea de paso, este Barton, además de ser lingüista, además de ser explorador, además de haber escrito muchos libros y escribía muy bien, además, era un hombre completamente más avanzado que su época en todo orden de cosas. Todos estos temas, los temas eróticos, para él eran como cosa común y corriente. Le parecía muy interesante estudiar esas cosas, cómo veían el erotismo en la India, cómo lo habían visto, cómo lo habían escrito. Producía horror. Lamentablemente, por ejemplo, cuando él muere en 1890, su señora, que era una británica de la aristocracia, de los Arundel, una familia aristocrática británica, quemó muchas cosas que había escrito porque le parecieron y que eran vergonzantes. La estúpida quemó material de este, yo diría, genio, Richard Francis Burton. Un hombre de aventuras, además. Un hombre que podía sacar y sacaba la espada y la pistola, llegaba el momento. Él también tradujo, y de forma brillante, el poema épico y clásico de la cultura portuguesa, Os Lusíadas, de Camões. En fin, en Estados Unidos describió la comunidad mormona. Miren ustedes los intereses distantes. Y escribió un libro sobre eso, La Ciudad de los Santos. También estuvo en Brasil. Fundó, junto a otros, la Sociedad Antropológica de Londres. Y todas estas cosas se convirtieron en un personaje absolutamente excéntrico para su época. Era visto con mucha desconfianza por la sociedad británica, por sus propios pares, porque mantenía puntos de vista completamente distintos sobre la sexualidad femenina, por ejemplo, y la poligamia. A él no enarcaba las cejas con ese tipo de cosas. Y además se había casado con esta Arundel, que era católica. En esa época el catolicismo era visto con mucha sospecha. Recordemos que desde Enrique VIII en adelante la iglesia, la cristiandad en Inglaterra se separa y se funda la iglesia anglicana. Fue cónsul, no solamente su último consulado estuvo en Trieste, sino que fue consulante en Fernando Poo, que es una isla africana, en Santos, que está en Brasil, en Damasco, y finalmente en Trieste, que es una ciudad pequeñita, que está en la costa este del mar Adriático, o sea, mirando hacia Italia, en los Balcanes está Trieste. Este hombre tan interesante, digo yo, que representa en algún modo cierto segmento importante de la sociedad británica de la era victoriana, porque esta era victoriana, que por un lado era bastante cartuchona, llamémosla así, desde el punto de vista del eros, del sexo, existió, esa época se vivió en un periodo en que se juntan varios vectores históricos para configurar en las personas, digamos, más curiosas e inteligentes de la clase alta británica un interés por las ciencias, por el mundo, por la geografía, por descubrir cosas que nunca más se ha visto. Fue un periodo realmente extraordinario desde ese punto de vista. No solamente que hubieran un montón de científicos y de técnicos y de ingenieros y de artistas y de todo lo demás trabajando en un periodo en que la revolución industrial se estaba lanzando a toda velocidad, ya se había inventado la máquina de vapor, se estaban desarrollando más y más industria, en algún momento se inventa el telégrafo. Era una época muy... fue el momento en que se funda, diría yo, lo que podríamos llamar la plena modernidad, y estaba repleto de gente con mucha curiosidad intelectual. Estamos hablando además de gente educada en una tradición de alta cultura. Es cierto que Barton es un caso realmente único, porque hablar 29 idiomas, yo creo que nadie le ha empatado esa cifra hasta el día de hoy. Y estamos hablando no solo de idiomas europeos, que pueden tener alguna familiaridad, uno puede hablar o entender 3, 4, 5 idiomas, pero todos más o menos europeos. Estamos hablando de un hombre que entendía varios de los, porque no había un lenguaje único en la India, varios de los lenguajes que se hablaban en la India, el árabe. Estamos hablando entonces de raíces lingüísticas completamente distintas. Pero, aunque él era un caso especial, no era raro en absoluto, sino que era la norma, que una persona educada de las clases altas británicas, alguien que había pasado por las escuelas públicas, como Eton, por ejemplo, qué sé yo,
Era una persona que sabía al menos unos 3 idiomas europeos, mínimo, como mínimo francés, por supuesto. Muchos de ellos tenían dominio del latín, que se estudiaba en las escuelas públicas, en las humanidades. Algunos también se metían en el griego. Eran personas que habían estudiado en estas escuelas públicas a fondo el pensamiento, la literatura del mundo greco-romano. Eran personas que, como la cosa más natural, en sus conversaciones podían de repente, para ilustrar, y ustedes lo pueden ver en la obra de Oscar Wilde, por ejemplo, en el teatro de Oscar Wilde, podían ilustrar un punto citando un fragmento de la Odisea o de la Ilíada. Eran hombres como Schliemann, este otro personaje también de este periodo, que era un comerciante y cuando sintió que ya tenía bastante plata, abandona los negocios y hace lo que le parecía que era importante hacer con la plata, no comprarse un televisor de 23 pulgadas o comprarse una flota de auto como hacen los millonarios de ahora, que al lado de estos personajes son francamente unos patanes, sino que dedicó sus recursos para hacer exploraciones arqueológicas. Ustedes saben que Schliemann es el que creyó haber descubierto la Troya histórica. No era la Troya histórica, pero hizo excavaciones y descubrió varias ciudades superpuestas una sobre la otra. Él creyó que la ciudad que él descubrió, no me acuerdo si era la 7ª, 8ª o cuál, de arriba para abajo, era la Troya. No era la Troya, pero el punto que quiero hacer es que estamos hablando de un hombre que también tenía control de varios idiomas, que dedica su dinero a hacer investigaciones arqueológicas, no solo en Troya, también estuvo en Creta. Esa era la clase de personajes que vivían. No digo que todos los británicos de la clase alta eran así, pero hasta el más común y corriente de los británicos de esa época, de ese sector social, eran personas que tenían por lo menos unos 3 idiomas y que tenían por lo menos una pequeña, por ejemplo, un bañito de cultura humanista y que sabían de quién era, por así decirlo, Píndaro o quién era Aristóteles. A lo mejor no podrían citarlos, pero estaban más o menos al corriente, como quien dice. Entonces, es en ese marco que aparece un personaje como Barton. Ahora, vamos a algunos detalles de Barton. Él fue, como les dije, uno de los hombres que exploró, trató de encontrar las fuentes del Nilo, que era uno de los grandes misterios. ¿Dónde estaban las fuentes del Nilo? Y en 1856 la Real Sociedad Geográfica, habían varias sociedades de aficionados a la ciencia, y en Inglaterra, dicho sea de paso, financió la expedición de Barton, que salió de Zanzíbar para explorar lo que se suponía un mar interior que era el que alimentaba el Nilo. Pero fuera de eso, él investigaba todo. Era un hombre de una enorme curiosidad, donde se tropezaba con alguien, empezaba a conversar, a explorar, a aprender su idioma y a escribir. Escribió muchísimos libros y sobre las más diversas materias. Yo tengo, libros de él que tratan, por ejemplo, del arte de la esgrima. ¿A título de qué? Bueno, en algún momento uno se imagina que este hombre como oficial británico tenía un cierto conocimiento de la esgrima con sable en esa época y por algún motivo le interesó y tiene un libro erudito sobre la esgrima, el arte de usar armas blancas. Tiene traducciones de libros eróticos, no solamente el Kama Sutra, sino que otro libro que no recuerdo el nombre en este momento. El viaje a la Meca, que son 2 volúmenes, está con todo detalle. El viaje a Estados Unidos. En fin, escribió prácticamente de todo. Y hay cosas de él que se perdieron porque su señora, la Isabel Arundel, quemó, porque le parecían que eran demasiado escandalosas las obras de este hombre. Les decía que Barton no lo pasó muy bien porque un tipo como él, tan superior intelectualmente a su medio normal, el oficial común y corriente, les digo, por ejemplo, que entraban al ejército, no necesariamente eran los personajes más brillantes de su clase. Un poco la carrera ese de las armas era una manera de encontrar alguna cosa que hacer. Cuando llegaban a estas destinaciones en el extranjero, especialmente en lugares con estos climas tan pesados como en la India, el tropical o en África, muchos se morían como moscas, ¿no? Pero se dedicaban a ustedes lo pueden ver hasta reflejado ese mundo en las películas estas de estas películas antiguas que hacían donde los héroes eran soldados británicos en la India, pues se pasaban en el casino tomando tragos, tomando whisky, ya curados totalmente en la noche, o andando a caballo para allá, para acá, jugando polo, y en bailes y en intrigas amorosas o lo que fuera. No se conectaban con su medio ambiente. Entonces, este personaje ya les parecía raro, un personaje que en vez de estar chupando en el casino estaba conversando con un gurú indio y aprendiendo el idioma.
un hombre que escribía sobre temas eróticos, que aceptaba la poligamia como una cuestión natural de ciertas culturas, y probablemente también la homosexualidad, de eso no tengo claro. Era un hombre entonces que estaba muy alejado de lo que podríamos llamar las convenciones, el discurso políticamente correcto de su época, y era además bastante altanero, como ocurre a veces, con mucha razón, con personas de ese calibre, que se tienen que topar con mediocridad a su alrededor. Entonces se empiezan a poner impacientes, se empiezan a poner malhumorados. Entonces no era un tipo fácil. Si ustedes ven fotografías de él, porque hay fotografías de él en internet, van a ver en su expresión un rostro, es un tipo bastante buen mozón, con una cicatriz, porque en estas exploraciones en África, una vez el campamento fue asaltado por un grupo de indígenas y él recibió un lanzazo que le partió parte de la mejilla y que tenía una cicatriz. Y era un hombre con una expresión adusta, y no gustaba a nadie, no le gustaba a su medio. Costó mucho que lo fueran reconociendo, costó mucho que le dieran un título honorífico, creo que en un momento dado fue un sir. Costó mucho, que siempre estas personas, a pesar de que no son muy queridas, estas personas tan superiores no son muy queridas, pero siempre tienen aquí y allá alguien que los entiende, que los apoya. Logró esta mezquindad de ser cónsul en un lugar tan lejano, tan secundario en la historia del propio Imperio Británico, como era un consulado en Trieste, una ciudad menor del Imperio Austrohúngaro. Y ahí murió, en 1890. Ustedes, si se ponen curiosos y vale la pena, con Barton, les cuento desde ya que hay varias biografías de él, es un personaje que uno lo termina por admirar y querer mucho por su superioridad, por su inteligencia. Hay muchas fotos de él, y de su señora, que era una de esas mujerotas así tan británicas, ¿no? Con una cara más larga que un caballo, feona más bien, ¿eh? No sé por qué se metió con la Isabel Arundel. Alguna gracia de haber tenido. Hay montones de fotos de él y ustedes van a ver, nunca lo van a ver sonriendo, nunca lo van a ver con una expresión plácida. Siempre está reconcentrado y como malhumorado, como en poca sintonía con el mundo. Y como les digo, el mundo no lo reconoció mucho. Y lo ha venido a reconocer con el tiempo por el peso de su obra, porque estas obras de él siguen siendo valiosas hasta este minuto. Cuando uno lee El viaje a la Meca de él, uno ve entonces cómo funcionaba ese mundo de caravana, ese mundo árabe, ese mundo islámico, en los años en que él hizo este viaje. Y las costumbres y millones de cosas. Era un gran observador, un tipo que no se le escapaba a uno. Pero como les digo, él es un caso excepcional dentro de un mundo donde, si bien sus pares no estaban a su altura, no dejaban de tener también virtudes de cultura que ahora uno no las encuentra en ninguna parte. Muy difícil, seamos francos. Ese tipo humano, educado en colegios públicos donde se lee en latín y en griego, donde se estudia la historia de Roma y de Grecia, donde se instilan los principios de la disciplina intelectual, pero al mismo tiempo de la cortesía y el refinamiento. Ese mundo desapareció simplemente. Hoy en día una persona de clase alta y que quiere, y podríamos decir con algunos niveles intelectuales, es simplemente un especialista. Es simplemente una persona que estudió y que sacó y que lucha con mucha ansiedad, porque el carrerismo por los grados, por los posgrados es increíble hoy en día, que se convierte ojalá en máster y después en PhD, pero eso es todo. No sabe más de ninguna cosa. Yo lo sé por experiencia porque conozco a más de uno de esos personajes. Son de una estrechez académica impresionante. En parte porque además las especialidades hoy en día tienen mucho más material que la época de Barton. Esa es la realidad. Si uno quiere ser especialista en cualquier cosa, prácticamente no puede dedicarse más que a estudiar esa cosa. No hay espacio, o uno se queda atrás. El hecho es que el tipo humano culto, con intereses culturales como Barton, como Schliemann y como tantos otros, esas sociedades científicas que les mencionaba, eran sociedades presididas por nombres importantes, gente que había hecho una contribución, pero el público, los miembros en general, eran personas, podríamos llamar, normales, pero interesadas, eso es importante, interesadas en, por ejemplo, en ir a una conferencia de Barton sobre lo que había encontrado en África, interesadas en conocer otras culturas, había un interés cultural que ahora simplemente no existe. Este es un mundo que desapareció. Los Barton son ya inconcebibles.
Lo que uno puede concebir ahora, cuando piensa en tipos que destacan completamente del promedio, uno puede pensar en Bill Gates, que se dedica a una cosa y a esa cosa y se convierte en un supermillonario. Uno puede pensar en Bezos, el fundador de esa maravillosa empresa para mí que se llama Amazon. Uno puede pensar en Musk, el hombre de Tesla, en los autos eléctricos, esta empresa que está creciendo rápidamente. Pero uno ya no puede pensar en un Barton ni en un Schliemann. ¿Conocen ustedes algún supermillonario o un miembro de las clases altas de Chile o de algún otro lado que se dedique a la arqueología, por ejemplo, o a la antropología, o a estudiar a los clásicos? Pueden haber, pero yo no conozco ninguno, por lo que he podido ver en las bibliotecas de algunas personas que me han invitado. Cuando tienen bibliotecas no son muy distintas a la biblioteca de la señora Juanita, o sea, bestsellers, libros de autoayuda. No voy a calificar. Vivimos una época distinta. Este mundo de Barton desapareció. En primer lugar, ya no quedan lugares inexplorados para empezar a hablar. Ya no quedan aventuras por correr, por lo menos en términos de viaje. El viaje mismo, que en la época de Barton todavía tenía estos factores de riesgo, de lugares inexplorados, muy poco conocidos, ya no existe. El viaje hoy en día es un proceso masivo, un turismo masivo, con millones de personas vestidas igual, con pantalones cortos y cámaras fotográficas colgando el cogote, o ahora estos iPhone. Personas que ni siquiera miran a su alrededor, porque los que miran a su alrededor son las cámaras. Ustedes ven, cuando una persona de una de estas masas, estas hordas de turistas, llega a un lugar y el guía le dicen, aquí está el Partenón, por ejemplo, usted no ve a estas personas mirando el Partenón, sino que usted los ve como todos automáticamente, como una masa gregaria, levantan la mano con su cámara para sacar fotografías. El que ve el paisaje es la cámara. Yo creo que ni siquiera la ven después ellos en la cámara. Se va al archivo correspondiente del viaje y nunca más se supo. Entonces, es un mundo completamente distinto. Los Barton son simplemente inconcebibles hoy en día. Y eso hace la vida menos interesante desde el punto de vista social. Es difícil encontrarse en cualquier ambiente con gente que no sea simplemente bastante palurda, digamos, en términos intelectuales, que solo hablan de autos, plata y minas. Esos son los tres temas. Y no me refiero aquí al tipo que vende pescado frito en la calle, estoy hablando de gente supuestamente de la élite. Son muy rudimentarios, no tienen lectura. Idiomas, cuando mucho tienen el inglés suficiente para pedir un hot dog en el aeropuerto. No tienen un inglés suficiente para leer autores ingleses y apreciarlo. Y no tienen más idiomas tampoco. No hablan 3, 4, 5 idiomas, hablan 1,5 o 1,25. Barton, de nacer de nuevo, yo creo que le viene un sopozo y se va cortado al otro mundo, pero de un paraguaso. ¿Qué más les puedo decir de Barton? Bueno, a las peripecias de su vida son, como ustedes comprenderán, en un hombre así son muchas, pero en este momento en el programa no viene a cuento. Yo quiero insistirle a los auditores, y yo sé que por definición quienes escuchan por lo menos este bloque del programa son personas de nivel intelectual completamente por encima del promedio, si no, no lo estarían escuchando. Yo les aseguro que este señor, que quizá ustedes no conocían para nada, que existía un Richard Barton que no era el actor, es sumamente interesante y vale la pena leerlo. Hay 2 o 3 o 4 biografías de él muy buenas, y por supuesto están las obras de él. Por si acaso, para patentarlo más, el Kama Sutra. Es un libro muy interesante. Hay mucho mito con el Kama Sutra, ¿no? Hay gente que cree que es un libro porno, por así decirlo, que es para excitarse sexualmente. No, en absoluto. El Kama Sutra es un libro como otros que se escribieron en las culturas orientales, donde se ve el erotismo como parte de la vida normal, por supuesto, y como una cosa que debe ser practicada con un cierto arte. Y de eso se trata el Kama Sutra. Y entonces ahí en el Kama Sutra se distinguen los distintos tipos de hombres y distintos tipos de mujeres de acuerdo a su constitución física y cuáles son los acoplamientos más adecuados. Y todo esto fríamente, tranquilamente, no hay ninguna intención de excitar a nadie. Pero claro, se creó este mito del Kama Sutra como una cosa porno, no tiene nada de porno. Igual en la Inglaterra victoriana era inconcebible que se leyera, que se tradujera el Kama Sutra. Y desde luego, las traducciones de las 1001 noches, que hay muchos elementos eróticos en el original, las versiones que usted puede encontrar en inglés o en castellano son también totalmente editadas. Han sido son ediciones diet donde aparecen cuentos de bandidos y de cosas así, pero no el elemento erótico ha sido sacado.
Así es que Barton, como les digo, tuvo una vida muy interesante, es un personaje enormemente interesante y tuvo una vida bastante desafortunada en términos de gloria personal. Fíjese que a propósito de este viaje para encontrar las fuentes del Nilo, él iba con un compañero que era Spike, se llamaba, con el cual no se entendía muy bien. Y después que habían avanzado, por decirlo así, 9/10 del territorio para llegar a lo que iba a descubrirse que eran unos lagos grandes, las fuentes del Nilo. Un poquito antes de llegar, Barton no pudo seguir su marcha, me parece que se enfermó, y el que quedó con la gloria de descubrir las fuentes del Nilo fue Spike. Así que ahí hubo un elemento de mala pata. Y costó una eternidad y un enorme esfuerzo que Barton fuera reconocido y que se le diera por lo menos esta peguita como cónsul para que terminara su vida, digamos, en condiciones más o menos decentes. Hay algo de triste cuando uno lee la vida de estas personas que tan brillantes, que sin embargo no son reconocidas, pero la respuesta a ese misterio es bastante simple. No son reconocidas precisamente porque son demasiado brillantes, y el reconocimiento es aquello que la persona media le da a otros, y la persona media, por definición, no reconoce la brillantez, está fuera del alcance de su vista, o si alcanza a sospecharla, le produce una enorme molestia, fastidio, y se le ningunea. A Barton lo ningunearon. Por ejemplo, en su carrera militar no tuvo las destinaciones ni los grados que él se hubiera podido merecer, y que recibieron otros oficiales completamente mediocres que no le ganaron nunca a nadie. Pero el reconocimiento, recordemos siempre quién reconoce. Para reconocer a un tipo, para reconocer algo, así como para reconocer la belleza de un paisaje, uno tiene que por lo menos tener el sentido de la vista. Para reconocer a una persona intelectualmente como Richard Francis Burton, hay que tener a cierto mínimo también de inteligencia, porque de lo contrario simplemente no se ve, no se puede ver lo que uno no tiene el calibre para ver, así de simple. Así es que nada de raro que Barton, rodeado de personas comunes y corrientes, haya tenido esta vida tan, digamos, por debajo de sus méritos.